Hola, muy buenas tardes. Es lunes 9 de febrero de 2026. Comenzamos una nueva semana y nosotros comenzamos una nueva edición de Tarazona Noticias. Avanzamos titulares. Acompañados de Iñaki Echeveste, gerente de la Red de Juderías de España, y de Tono Jaray, alcalde de Tarazona y vicepresidente primero de la Red de Juderías de España, Tarazona ha recibido la visita de dos miembros del Centro Cultural Sefarad en Argentina. Durante su recorrido por la ciudad, Marcelo Benveniste y Liliana Chucan, divulgadores argentinos del medio digital sefardí, así como del Centro Cultural Sefarad en Argentina, visitaron lugares emblemáticos conociendo de primera mano la herencia judía que conserva Tarazona, acompañados de una guía especializada. El objetivo principal de esta visita cultural es tender puentes entre Aragón y Argentina y de este modo ampliar el enfoque de la cultura sefardí y nuestras raíces, traspasando fronteras hacia otros países. Con ellos hablamos. Bueno, hablamos ahora con Marcelo y con Liliana, que son divulgadores de la cultura sefardí en el mundo, pero que vienen de Argentina, porque también tienen mucho que ver con la cultura sefardí en Argentina. ¿Quién me lo cuenta primero? Bueno, nosotros efectivamente venimos de Argentina, nacimos en Argentina, provenimos de una familia sefaradí que tiene sus orígenes seguramente allá hace muchos años por aquí, y que a través de las distintas diásporas después de la expulsión de 1492, fue llegando a la Argentina. En Argentina, además de seguir adelante en nuestras familias la cultura sefaradí, las tradiciones judías y todo lo que tiene que ver con esta cultura que se formó a lo largo de más de 500 años, nos dedicamos a difundir la cultura sefaradí, fundamentalmente con actividades presenciales en Buenos Aires, pero especialmente con actividades que hacemos para todo el mundo porque son en línea y gratuitas. Entonces tenemos 2 conferencias semanales y boletín semanal que se envía gratuitamente, por supuesto redes sociales, un canal de YouTube que tiene más de 1000 videos relacionados exclusivamente con la cultura sefaradí y que pueden ser encontrados con nuestro nombre para el área electrónica, que es eSefarad. Así como escriben Sefarad con una E adelante. Ahí pueden encontrar todo. Liliana, ¿primera visita a España? No, esta es nuestra visita número 11. Cada vez elegimos una zona para recorrer, pero esta vez elegimos Aragón y estamos muy, muy contentos con lo que estamos viendo. Nos entusiasmaba mucho conocer la parte de los judíos sefardíes por aquí y hoy vamos a disfrutar un poco del paseo por esta ciudad tan hermosa. Hay un interés generalizado, en especial después de la pandemia, cuando toda la gente se acercó mucho en lo que es las actividades electrónicas, porque son mucho más fáciles de entrar. Entonces se renueva un interés que ya había tenido un salto cualitativo o cuantitativo también al momento de la nacionalidad española para sefaradíes. Entonces ahí se volvió un poco el interés, y atrás de algo que uno podría decir que no es exactamente cultural ni emocional, pero atrás de eso sí vino un resurgimiento de los valores, de las tradiciones. Entonces algunos aprendían a hablar ladino, que es la lengua de los sefaradíes, para poder aplicar a la nacionalidad española, pero eso le permitió escuchar a sus abuelos hablar ladino, que nunca lo habían hecho. Entonces pasaron a tener interés en el ladino, y hoy, en nuestro centro cultural enseñamos ladino también a gente que por supuesto no lo necesita, no hay necesidad, nadie habla ladino como lengua cotidiana, y sin embargo hay un interés por esto de volver a las fuentes que eran como hablaban nuestros abuelos. Que no es solamente de Argentina, ¿no? Esto pasó a nivel mundial. Hay como para judíos o descendientes de sefardíes, es un acercamiento a las tradiciones familiares, a la historia familiar. Pero también hay muchas otras personas no judías interesadas en la cultura sefardí. La verdad que nosotros
tratamos de ofrecerles un panorama general y también particular. Pero ya me habéis comentado que venís de dar otros paseos por otras ciudades. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido? Bueno, estuvimos ayer en un castillo y me sorprendió mucho el entramado de la ciudad y todos los vestigios que realmente podíamos sentir que hay en la ciudad, que es una ciudad muy, muy particular y a mí me llamó mucho la atención. Una ciudad pequeña, pero con tanta dedicación a recuperar el pasado sefardí. Déjame decir algo que nos agrada mucho. Hemos encontrado un compromiso de los vecinos en cada una de las ciudades en que estuvimos con este pasado judío. Y lo quiero resaltar porque el pasado judío dentro de la historia de España muchas veces ha sido ocultado. No se habla muy poco del pasado judío y afortunadamente gracias a muchos investigadores y por ejemplo la Red de Juderías de España hay mucha gente que se está interesando, descubriendo que hay un pasado judío que les es propio, porque no es la historia de los judíos solamente que estuvieron por aquí, es la historia de los españoles. Entonces era una parte de la historia que pocos conocían y que ahora están encontrando, bueno, qué ha pasado que en todos los distintos periodos, la conquista y la reconquista, el periodo musulmán, y que los judíos estuvieron a lo largo de todos esos tiempos como parte integral de la sociedad española, o de lo que entonces era la sociedad española.